Bueno, muy buenas tengan todos ustedes. Les mando un gran abrazo. Dios les bendiga. Mi nombre es Luigi Cuartas, psicólogo y especialista en atención psicosocial. El tema de hoy es una píldora de la salud mental que quiero compartirles con ustedes. Vamos a relacionar un poco el tema de lo que es el espíritu mundo, los demonios y los trastornos mentales, es decir, una combinación entre la parte teológica y la parte científica de la salud mental, para comprender un poco estos términos. Prácticamente la palabra demonio viene de varios significados dependiendo del contexto y la fuente. En la religión cristiana, un demonio es un ángel revelado, un ángel que no hace caso, un ángel que se opone a los criterios de Dios, es maligno, es tentador y enemigo. En la antigua Grecia se entendía como algo sobrenatural que podía ser benigno o maligno y que influenciaba en los seres humanos. También se llamaba daimon o genio espiritual. En el lenguaje coloquial, un demonio es una persona muy traviesa, hábil y que tiene unas malas conductas. Según la lengua española, el demonio significa espíritu que incita al mal. Aquí vemos también un contexto importante histórico, que es la religión, el ocultismo y la parte del folclore. Ellos lo describen como algo sobrenatural, ¿sí? Y que es malévolo. Hay que tener en claro que en la antigua Grecia había un lenguaje que llamaba koine. Ese lenguaje eran varias lenguas y de ahí se comenzaron a utilizar esa palabra de demonio. También en la época de helenística, o la época que es el periodo de Alejandrino, es decir, de Alejandro Magno. En esa época, que data del año 323 a.C., se comenzaron a pronunciar esta clase de conceptos de demonio. En el Nuevo Testamento aparece en los años 150 después de Cristo. El término demonio, podemos dar una definición acá, también se usa para indicar aspectos malignos o miedos íntimos del ser humano, generados a través de su conducta o instintos que hacen daño al mismo individuo o también a otras personas, refiriéndose a ellos como demonios internos del ser humano. Ahí vamos definiendo lo que es el concepto de demonio y teniendo claro un poco o teniendo en cuenta el hecho histórico, ¿no? En psiquiatría, en la parte científica, médica ya, en psiquiatría el término demonio no se utiliza en ese sentido tan literal. Sin embargo, hay algunos casos en los que los pacientes pueden sentir que están siendo controlados por una fuerza externa o extraña, o que se están experimentando pensamientos y emociones que no les pertenecen a ellos y que forman un descontrol para su vida. Estos síntomas pueden ser indicativos de trastornos psiquiátricos, como la esquizofrenia, como el trastorno bipolar, entre otros. La posesión demoníaca, aquí vamos a relacionar un poco lo que es la posesión demoníaca, y es la compilación de varios demonios que ya los definimos y eso se convierte en una legión. Entonces ahí ya viene como la posesión demoníaca, donde se describen varios demonios. Aquí dice que según las creencias religiosas, una persona es víctima de una posesión demoníaca, esta que está endemoniada o simplemente está poseída por un espíritu maligno que lo toma su cuerpo. Esto según
Julio Caro Baroja. Espíritu maligno es la fuerza hostil y destructiva o personificación del mal, como se concibe en diversas culturas, tradiciones y religiones. Cuando hay esa posesión demoníaca, ¿sí? Cuando hay esa posesión demoníaca, en las ciencias de la salud se pueden describir de otra manera. Este trastorno del comportamiento que se atribuye al empoderamiento del espíritu por uno o más demonios, que hablábamos, está endemoniado, ¿cierto? Desde el punto de vista de la salud humana se considera un trastorno, porque ya hay una explicación científica que puede sostener o sustentar y dar un diagnóstico y hacer un tratamiento para esa clase de trastornos. Puede aparecer lo que es la histeria, puede aparecer la epilepsia, puede aparecer histriónico de la personalidad, puede aparecer el trastorno de conversión, trastorno disociativo u otras afectaciones médicas que la ciencia ya las puede analizar, estudiar e intervenir y explicar. ¿Ok? Es muy importante tener en claro que en la parte teológica y en la parte científica son dos variables importantes las cuales se deben de apoyar de manera asertiva y adecuada. Es importante tener en claro que si retomamos el concepto de demonio en la época del Maestro Jesús, del Maestro de Cristo Jesús, en esa época, si lo retomamos de esa forma natural, lo traemos a esta época 2024 a interpretarlo y a hacerle la atención como lo hacían en esa época, estamos desfasados. Porque ya hay una explicación científica, ya hay un tratamiento. No nos podemos traer todos esos años pasados al 2024 para atenderlo de esa manera cuando ya hay unos métodos, unos instrumentos para atender esto. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta para no cometer errores y de pronto atentar contra la salud de otras personas y la salud de uno mismo. Otro aspecto importante que quería aquí tocar es que un ejemplo es que en la época de Jesús las personas que sufrían de epilepsia pues le decían que tenían demonios, que tenían un espíritu inmundo, porque por lo tanto no había una explicación. En ese tiempo no estaban los psicólogos, no estaban los psiquiatras, los médicos no tenían pues, digamos, los instrumentos que tienen ahora, entonces simplemente no le podían dar una explicación, entonces estaba poseído, tenía un demonio. Hoy en día, en 2024, la epilepsia ya no es un demonio, es una enfermedad tratable, el cual el paciente hace un tratamiento médico y de ese tratamiento médico le mandan un medicamento y el paciente puede vivir su vida normal. Entonces mire cómo se interpretan las culturas en las épocas y en los espacios. No podemos traer una época de décadas atrás, de años atrás para vivirlos en el 2024. Muy importante tener en claro eso para entrarnos en una objetividad de las cosas y poderle dar lo que le merece a cada contexto y a cada criterio y a cada conocimiento. En psicología los trastornos psicopatológicos no solo pueden implicar fallas funcionales o químicas, sino que también la adición a procesos de aprendizaje de la conducta social que pueden influir en generación de patrones de conducta considerados no sanos. Ojo con esto, no sanos, patrones de conducta generados no sanos. Es muy importante tener en cuenta esto. Eso se puede generar a través de la genética, se puede trabajar a través del ambiente, se puede generar a través de la educación, de un hecho cultural, de un contexto religioso, de una experiencia, de una exposición a eventos traumáticos. Es decir, las personas que en un momento dado están en un hecho cultural o religioso y van a que les hagan un exorcismo, a que les liberen, a que les saquen esos espíritus inmundos, tienen que tener muy en claro algo, y es que si la persona se siente de esa manera,
lo más importante es que vaya al médico y cumpla la ruta de atención que debe cumplir. Entonces va al médico, luego el médico dictamina si va al psicólogo, el psicólogo dictamina si va al psiquiatra para que cumpla la ruta de atención. Cuando ya se cumple todo eso, entonces ya centra la realidad de la persona sobre lo que tiene. Porque de lo contrario se puede estar generando unos trastornos psicopatológicos que no los tiene el sujeto o la persona y los está invitando a que lleguen a su vida, a que lleguen a su cuerpo y se transformen en un problema de salud mental para ella. Yo les pregunto, ¿quién de ustedes, estando bien, quieren tener una enfermedad psiquiátrica? ¿Quién de ustedes quiere tener un problema de salud mental estando sanos? Yo creo que personalmente no. Entonces no invitemos enfermedades a nuestra vida cuando no las tenemos y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Es muy importante tener en claro esto. También para que la persona pueda tener una atención de manera responsable. Si se cumple esa ruta de atención, pues va a tener una atención de manera responsable. Una persona que no conoce el contexto, que no tiene conocimiento y maneja conceptos a la ligera, puede, en lugar de hacerle un bien, hacerle un mal a esa persona. Entonces hay que tener unos criterios científicos, hay que tener unos criterios realmente sólidos de conocimiento para poderle ayudar a esas personas. Quiero también hablar un poquito aquí, unos datos importantes que tienen que ver con la Organización Mundial de la Salud. Mire que aquí dice que cada uno de 8 personas tienen un trastorno mental. Y estamos hablando del 2019, ya 19, 20, 21, 22, 23, 24, ya varios años. ¿Ve? Entonces, del 2019 dice que hay 280 millones de personas que padecían trastornos mentales y 23 de ellos son niños, niñas y adolescentes. 23 millones, ¿no? 23 millones, estamos hablando de 280 millones y de 23 millones de niños, niñas y adolescentes que sufren de trastorno mental. Ahora, trastornos de ansiedad que afectan a 300 millones de personas y 58 millones son niños, niñas y adolescentes. Entonces miramos como la cantidad de afectaciones que han tenido por X, Y motivo. También es importante tener en claro que la psicología, la psiquiatría y toda esta parte de la salud mental maneja unos estándares, unos instrumentos importantes que la misma Organización de la Salud los ha avalado y que están a nivel mundial, como el diagnóstico estadístico de trastornos mentales DSM-4, ahora hay una versión 5, hasta donde yo sé, y el C10, que es el que indica, digamos, la clasificación de las enfermedades y le da su respectivo código para determinarlas. Estos instrumentos son importantísimos para lo que hay que determinar, digámosle, la parte de la salud mental, lo que tiene que ver con trastornos y enfermedades. Esto lo manejan los profesionales, esto no lo puede manejar cualquier persona común, porque tiene que entenderlos y tiene que tener primero el criterio avalado, el criterio profesional, su tarjeta profesional para poderlos manejar en la salud pública, ¿no? Ahora vamos a tomar un concepto importante que tiene que ver con la versión bíblica de la Reina Valera 1960. Aquí vamos a hablar de los espíritus inmundos, ¿cierto? Y vamos a hablar que ella nombra estas partes allí y aquí habla de 7 espíritus inmundos. Entonces, espíritu de inmundicia es todo lo que incluye acciones inmorales, pensamientos negativos y actitudes negativas hacia los demás. Luego dice que el espíritu de engaño, dice la falsedad, la mentira, ¿cierto? Luego dice el espíritu del miedo, pues el temor, la ansiedad, ¿cierto? Y viene lo que es el espíritu de enfermedad. El espíritu representa la enfermedad y la dolencia. Se manifiestan aquellos que padecen enfermedades físicas y mentales. Aquí puede venir la parte de la psicopatología, trayendo enfermedades que nosotros no tenemos y las queremos tener en nuestra vida, yéndonos a lugares para que nos saquen lo que no tenemos y que queremos tener. Ojo con eso. Muy importante tenerlo allí en su nota. El espíritu del odio, el resentimiento, hostilidad y odio hacia las otras personas, rencor,
luego viene el espíritu de soberbia, arrogancia, vanidad, creerse más que los demás, ¿cierto? El orgullo. El espíritu de muerte, aquellas personas, ¿sí?, que desean morirse, como los que se suicidan, ¿cierto? Y aquellos que tienen esa muerte espiritual, también puede ser allí. Entonces miramos que estos espíritus inmundos que están acá, ¿cierto?, tienen que ver también con todo el campo emocional, hablándolo científicamente, claro que tienen que ver con el campo emocional. Los trastornos inciden de una manera en nuestros comportamientos, en nuestros pensamientos, en nuestras conductas. ¿Ve? Las emociones son reacciones psicológicas que representan modos de adaptación del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar o recuerdo importante. Podemos decir entonces, ¿cierto?, que las emociones están entrelazadas con esos espíritus inmundos o estas que según la Biblia lo nombra allí, que los tenemos, ¿cierto?, pero que tenemos que encaminarlos y direccionarlos de una manera adecuada para poder vivir en convivencia con los demás y en paz. No podemos pretender que vayamos a un lugar o que se vayan a un lugar a que le saquen los espíritus inmundos, porque sería sacarle todas las emociones. Y pues nacimos con las emociones, ¿cómo nos van a sacar las emociones? Es más bien hacer un tratamiento de cómo podemos direccionar esas emociones para que nos permitan vivir en paz a nosotros, con buena salud y permitir a los demás que también vivan en paz. Es lo que hay que tener en cuenta frente a esto, ¿no? Y aquí hay un dato importante también que quiero compartirles. Los trastornos mentales pueden afectar la regulación de las emociones, ¿cierto?, y el comportamiento de un individuo, de lo que yo les hablaba. Estos trastornos pueden incluir una amplia variedad de afectaciones como la depresión, trastorno bipolar, ansiedad, ¿cierto?, entre otros. Cada uno de estos trastornos tienen síntomas, causas específicas y pueden ser tratados por profesionales de la salud mental. Es muy importante tenerlo en claro. Entonces, ¿quién de nosotros quiere llamar y tener enfermedades acá? No, tenemos que tener mucho cuidado con eso y hacer las cosas realmente como se deben de hacer. La diferencia en demonio, ya lo explicamos, el espíritu inmundo, ¿cierto?, lo que es el trastorno, lo que es la psicopatología, ¿cierto?, que lo deduce y lo escribimos aquí. Y de igual manera, para concluir, es muy importante esto. Primero, cuando una persona se siente que tiene algo que le está incomodando, que no le permite avanzar y que hay una afectación, que se siente afectado tanto emocional, físicamente, pues lo que debe de ir primeramente es al médico para que se cumpla la ruta de atención. Vuelvo y resalto, médico, psicología y psiquiatría, que es la ruta que ahí va a activar el médico, ¿cierto?, para que reciba un tratamiento. Si le van a dar un tratamiento farmacológico o si simplemente le dan un tratamiento sin medicamentos, a lo determinará el médico de la salud mental, lo que se requiera. No se debe prestar o no se deben dejar llevar por esos eventos de show, que lo que hacen es que pueden llegar a perjudicar su salud y a generarle una psicopatología que no la tiene. Si usted considera recibir un apoyo espiritual y en común acuerdo con el profesional de la salud que lo está tratando, entonces ahí se pondrán de acuerdo y recibirá ese apoyo espiritual, que es importante también y que no se debe dejar de lado, ¿sí?, pero de una manera responsable y vuelvo y reitero, en común acuerdo con el profesional de la salud que lo está tratando, con el médico, para que él también lo oriente. De igual manera les mando un gran abrazo. Espero que estos conocimientos hayan sentado realidad para que tengamos unas posturas objetivas, reales, frente a lo que vivimos y frente a lo que nosotros realmente queremos. Un gran abrazo, Dios les bendiga.